nombre es Andrea Castillo, soy licenciada en Ciencias Sociales, tengo 30 años y actualmente laboro con un colegio del distrito. Y sobre las preguntas de la entrevista de propaganda bélica y manipulación ideológica, pues en primer lugar yo pienso que la propaganda bélica influye en la opinión del público para justificar los conflictos armados en el sentido en el que depende de la mirada de cada una de las partes del conflicto, pues se tiende a compartir ciertas ideologías que van orientadas hacia justificar el fin que se tiene, justificar la razón por la cual se está generando un conflicto y tratar de que quizá en algún punto ocultar información, pero siempre teniendo en cuenta el priorizar todo lo que esa propaganda puede llegar a hacer. Un claro ejemplo es en este momento el conflicto entre Palestina e Israel, cómo esa propaganda está derivando en justificar el asesinato de los palestinos y cómo aquí en Occidente nosotros naturalizamos eso en función de que es lo que la opinión pública nos dice y de esa forma justifican un conflicto que básicamente ya no es conflicto sino que es genocidio. En cuanto a la segunda pregunta de las estrategias de persuasión, pues en efecto sí existen estrategias que lo que hacen es persuadir a las personas para que la propaganda bélica sea mucho más digerible. Entonces siempre va a haber esa función de el villano y el héroe. Entonces, ¿cómo tenemos un conflicto que lo justificamos a partir de la estrategia de vender a alguien como el malo? De este es el que me robó el territorio, de este es el que está asesinando, el que está de pronto generando un cambio en la cultura, en la ideología, y a partir de esas estrategias podemos persuadir al público para justificar todo lo que tenga que ver con el belicismo, que de hecho hay muchas cosas en las que, muchos mensajes en los que de forma implícita o explícita se puede ver la persuasión para poder manipularnos en función de lo que es la guerra y de todo lo que son los conflictos bélicos. Sí pienso que los videojuegos pueden ser utilizados como herramientas de propaganda porque pues de hecho hay bastantes videojuegos que están hoy en día orientados hacia lo que es el conflicto y que básicamente sí son una forma de propaganda también. Por ejemplo, el Call of Duty, Medalla de Honor, que son juegos que tienen unos formatos de hace años en los que nos orientan hacia lo que es la réplica de un conflicto. Entonces, están diseñados por empresas que siempre van a buscar prevalecer la imagen de las naciones occidentales o de Norteamérica como el héroe en los conflictos o el que básicamente tiene la mejor estrategia, la mejor forma de carrera armamentista y demás. Entonces, sí son un elemento de propaganda, pero pues depende de la forma en la que se vean, pueden llegar a hacer una propaganda positiva o negativa, ¿no? O sea, depende de cuál sea el objetivo que se tenga. Los videojuegos son utilizados a lo largo de la historia como una herramienta de propaganda bélica. Sí y no, porque pues básicamente si vemos lo que es la historia del desarrollo de los videojuegos es más bien algo reciente. Más bien los videojuegos son recientes y pues de lo que se llamaría la historia contemporánea. Entonces, son y no son propaganda bélica, porque de la historia contemporánea sí podemos utilizarlos como una forma de promover o de propagar o de informar incluso a veces sobre cómo fueron los conflictos de una forma distinta. Yo pienso que los videojuegos se pueden encaminar de forma positiva o negativa para el uso de todo lo que es incluso la parte pedagógica, del desarrollo pedagógico de lo que es el aprendizaje de los grandes conflictos bélicos del siglo XX. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, que es lo que incluso uno puede ver en el Call of Duty o en el Medalla de Honor, que también habla sobre estos conflictos bélicos. Eh, Sobre la repetición de los actos violentos en los videojuegos. Sobre este tema, pues básicamente, sí, sucede que ya cuando, y bueno, eso va atado un poquito con la otra pregunta que es que si pienso que los videojuegos contribuyen a normalizar la violencia y la guerra en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, sí. Porque básicamente cuando los chicos empiezan a jugar estos videojuegos bélicos,
la repetición de lo que son las acciones bélicas de la violencia, la exposición a la violencia, la exposición a todo lo que tiene que ver con el uso de las armas, la estrategia que tienen que tener para llegar a utilizarlas, la forma en la que literalmente asesinan dentro del juego y eso les da un estatus de victoria, les da premios y demás, sí llega a desensibilizar. Y de hecho se ha visto bastante afectada la psicología de los chicos porque a esa edad en la que empiezan a jugar, el lóbulo prefrontal aún no está muy desarrollado y eso sí va a tener un impacto en los jóvenes, en los niños, que de hecho hoy en día son los que más hacen uso de los videojuegos, ya sea con belicismo o no. Y se ha visto también, se ha visto que básicamente hay chicos en algunas naciones que han replicado lo que ven en los videojuegos y han asesinado personas. ¿Por qué? Porque todas las conductas bélicas las van haciendo inherentes a sí mismos y no las ven de pronto con la gravedad que pudiera llegarse a contemplar que tiene. Sí, los videojuegos, y bueno, eso remite un poquito a lo que era la propaganda que se utilizaba, la forma publicitaria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es que la guerra se presenta como una experiencia emocionante y gloriosa, porque para esa época los chicos de hoy día, de una edad de 17, 18 años y en adelante, querían ser reclutados porque era lo mejor que podía haber, o sea, el ser reclutado para la guerra en los años 20 40 era básicamente como hoy en día ser un influencer, o sea, era lo que todos los pelados querían ser. Y muchos de ellos iban a la experiencia de la guerra engañados, pensando pues que era la gloria, el honor, era el morir por su nación. Y cuando llegaban a ver todo lo que eran los impactos psicológicos que se podían tener, los desmembramientos, las grandes lesiones que se tenían, el estar de pronto en una trinchera, en la época de guerras de trincheras, eso era algo que era un impacto que incluso después de la guerra no pudieron como tal mermarlo. Entonces, claro, los videojuegos se presentan como mostrarte la guerra de la forma gloriosa en que coges un arma, un tanque y asesinas y llegas, te dan medallas por eso, te dan premios por eso, incentivos por eso. Y sí se presenta como una experiencia que no te deja ver todo lo que son las consecuencias más complejas de lo que es la guerra, que la guerra tiene unas consecuencias que nunca se muestran ni en la propaganda pro belicismo ni en los videojuegos. ¿Cómo pueden ser utilizados para educar a las personas? Creo que lo decía un poco antes y es que hoy en día uno tiene que ser bastante recursivo con todo lo que son las estrategias pedagógicas que se desarrollan para trabajar con los jóvenes. Y los videojuegos pueden servir, claro que sí, porque esos videojuegos les dan una breve noción de lo que fueron los conflictos, de pronto también en primera persona, tratar de experimentarlo. Incluso los videojuegos hoy en día son considerados una fuente histórica secundaria, que básicamente nos están narrando hechos a partir de visiones que vienen tomadas de registros históricos reales. Entonces sí puede ser utilizado para educar sobre historia y sobre todo lo que son las consecuencias de los conflictos, solo que se tiene que hacer una medición del tiempo que se expone al chico a estar ante ese tipo de videojuegos. Pero sí puede ser una muy buena estrategia. De hecho, hoy en día hacer uso de esos videojuegos es algo bastante común en algunas de las clases. Es algo que se puede utilizar e implementar, pero sobre lo cual se tiene que tener también pues un cuidado de cómo se expone este tipo de contenidos hacia los chicos. Yo creo que para distinguir entre información y propaganda es básicamente tener en cuenta que la propaganda va a tener como, no va a ser objetiva, va a ser subjetiva. Porque si yo quiero, digamos, promocionar un conflicto, pues yo voy a hablar según la visión que yo tenga del conflicto de una forma muy subjetiva, en tanto que la información es objetiva. Si yo te voy a informar a ti sobre un conflicto, no sé, voy a hablarte del conflicto entre Rusia y Ucrania, la información es imparcial. O sea, yo te voy a dar información imparcial en función de que voy a informar tanto del bando ucraniano como del bando ruso. Pero si yo quiero hacer propaganda en el medio de comunicación, pues yo voy a decir, por ejemplo, las bajas rusas, no sé, que los rusos son malos o que los ucranianos son malos, dependiendo de lo que yo quiera, voy a hacerle propaganda a eso. Entonces, para mí, ¿cómo distingues? Porque si es propaganda, es subjetiva. Si es información, debiera ser objetiva. Y sobre todo en un medio de comunicación. Que ese es el conflicto, que muchas veces los medios de comunicación están perdiendo la objetividad y van en función de un propósito o de un interés
específico. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Qué responsabilidad crees que tienen los creadores de contenido y los medios de comunicación en la promoción de una cultura de paz y no violencia? Uy, pues bastante, porque de hecho hoy en día el contenido, o sea, los creadores de contenido son los que más ampliamente están difundidos. O sea, hoy en día la información ya no nos llega de una forma tradicional, sino que todo nos llega a través de las redes sociales. Entonces, cada cosa que se diga y que genere como tal la promoción bélica o la promoción de la paz va a ser ampliamente difundida. No son como tal el único ente responsable, pero sí son los que más se difunden y los que más llegan a las casas, a las personas del común. Entonces pienso que si en algún punto van a hacer este tipo de promoción de cultura, de no violencia, es bastante grande la responsabilidad. Y de hecho, sobre todo si lo habláramos en términos de cómo no sé, un influencer puede llegar a tener contenidos que hablen sobre esto, hay muchas personas y muchos chicos que lo siguen y que básicamente les toman como que su palabra es la ley. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con la forma en la que se informa, valga la redundancia, con la forma en la que se promueven este tipo de contenidos. Y claro que pudieran ayudar a promover una cultura de paz y no violencia, incluso el solo hecho de conocer lo que son los protocolos y los acuerdos de Ginebra, protocolo 1 y 2, cómo podemos entender que incluso los crímenes de guerra que se están cometiendo en este momento y que están siendo documentados en muchas partes del mundo, en muchos conflictos, un creador de contenido bien pudiera hablar de eso y promover una cultura de paz y no violencia a través del respetar todo lo que se ha planteado desde estas instituciones que buscan regular los conflictos, que pues de hecho es un propósito de la ONU, ¿no? Regular los conflictos después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pienso que sí es una responsabilidad bastante grande. Y bueno, creo que eso sería todo lo que está en la entrevista.